Esta es la clase teórica 4 con audio de Psicología Educacional para la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, sede Chivilcoy. Quien les habla es la profesora titular ordinaria, Magíster Cristina Erauskin, y vamos a trabajar en esta ocasión el tema de inclusión educativa y sus sentidos, la ética del semejante, las infancias y adolescencias, las crisis del sentido de futuro y autoridad, niños, adultos y escuelas, psicología educacional de ayer y de hoy, pensar la intervención psicoeducativa. Aquí tienen la bibliografía dividida en obligatoria y complementaria o optativa. Y de la obligatoria, recuerden que va a haber una guía de lectura y actividades, tanto del texto de Erauskin de Negri y otros, como el de Benazayag. La complementaria está citada en la clase en las distintas diapositivas. Empecemos preguntándonos, ¿qué es la inclusión educativa? ¿Un deseo, un principio, un mandato ético, una política pública o un eslogan? Y tomamos un primer eje de análisis. La inclusión educativa requiere su articulación con la implicación en transformar los sistemas sociales de actividad de las instituciones y organizaciones sociales que habitan los sujetos, para que los entornos sean verdaderamente ambientes propicios para el desarrollo humano. ¿Cómo lograr todo eso? Pensamos que es posible lograrlo a través de intervenciones interagenciales, co-construidas entre distintas agencias, que generen en todos nosotros, nosotres, toma de conciencia, desarrollo de conceptos, empoderamiento, expansión y enriquecimiento tanto de la mente como de la experiencia emocional subjetiva. La inclusión tiene que ser emancipadora, potenciadora de distintas voces y distintas perspectivas para habilitar, fundar, hacer crecer el desarrollo y la novedad, desafiando la falsa antinomia entre inclusión y calidad como representación social dominante en nuestra cultura. El texto de Frigerio, que está mencionado en la bibliografía, fue un texto clave en nuestra cultura educativa de la década del 2000, las dos décadas, del 2000 al 2020, en el que plantea Graciela Frigerio que es necesario desnaturalizar lo que en realidad no tiene nada de natural, pero se ha terminado aceptando como natural. La desigualdad, única oferta social para grandes grupos de la población, necesita problematizarse, interrogarse, desnaturalizarse, interpelarse, develando su carácter político, ligado a la injusticia, a la inequidad, que deja en manos de pocos el destino de muchos. ¿Por qué desnaturalizar lo inexorable? Porque inexorable es lo que queda atrapado en una profecía que está escrita antes de haber llegado alguien a la escena. Está escrito que alguien que nace en la pobreza va a terminar pobre. Eso es lo que hay que desnaturalizar. Inexorable no hay nada más que la muerte, decía Freud. Todo lo demás es lo que el deseo puede llegar a ser si no se deja atrapar. La educación es un trabajo jurídico y político de dar a conocer y reconocer lo que se comparte y se reparte, la herencia cultural y material de una sociedad. Y tiene que ser para todos, y para todos por igual. Instituir un mundo sensible común es necesario para entrever el destino común que podemos construir entre todos.
Educadores somos quienes sostenemos un posicionamiento frente a lo inexorable, una interpelación de lo inexorable. Revisitando y expandiendo la categoría de inclusión, ¿no? Para que no sea un eslogan, una bonita palabra, algo que se dijo demasiado en las últimas décadas y por lo que no se hizo lo suficiente, pensemos, si la igualdad no es un horizonte de llegada, sino tiene que ser un punto de partida, en tanto todos somos sujetos de derecho a la educación, a la salud, a un sano desarrollo y feliz. La educación es derecho de todos y todos son sujetos de derecho. Desde ese punto de vista, igualdad no es sinónimo de homogeneidad. Somos iguales en derechos, no porque tengamos que ser homogéneos, parte de una masa unívoca y homogénea. La igualdad verdadera es genuina en la heterogeneidad que somos entre nosotros y aún en cada uno de nosotros. Entonces, la inclusión en un sentido amplio, van a ver en el texto que la diferenciamos de un sentido restringido. Ambos son importantes, pero en un sentido amplio es inclusión educativa porque es inclusión social y es inclusión social porque es educativa. Implica la participación y el reconocimiento de todos como parte de esa inclusión. Implica la confianza en un otro que instituye a su vez en ese otro confianza en sí mismo. Esa apropiación de una polifonía de sentidos que habitan en uno y en el otro, en lo que me excede. Es reciprocidad, no siempre simetría. Hay asimetrías que son necesarias para hacer crecer, para fundar, para acompañar un desarrollo, pero sí reciprocidad. Si reclamo del otro, el otro también puede reclamarme. Si interrogo, el otro puede interrogar. Si pretendo saber algo, el otro también puede pretender saber algo diferente de lo mío. Es conciencia, y es toma de conciencia, en un nuevo plano, de uno mismo y del mundo. Es implicación, es habilitación, autorización, empoderamiento de unos y otros, capacidad de decisión, de gestión conjunta y de corresponsabilidad por este mundo que habitamos en común. O sea, es un entramado, dirá, es una palabra de Kasdan que ya van a aprender en el futuro, que no puede escindirse en sus partes, como ocurre con todas las unidades de análisis inspiradas en el pensamiento de Vygotsky. La inclusión tiene una estrecha relación con las políticas públicas y con la necesidad de lo intersectorial entre las políticas públicas. La inclusión requiere una compleja y enlazada vinculación entre políticas públicas, evidencias científicas, lo que se ha dado en llamar prácticas basadas en evidencias científicas, y también construcción de sentido por parte de los actores. ¿Esto qué significa? Si no hay políticas públicas en desarrollo, en salud, en justicia, en educación, que articulen posibilidades concretas de inclusión, no vamos a tener inclusión. Si no hay prácticas realmente respaldadas por la ciencia en cuanto a que tienen un sostén epistemológico importante en cómo se construyen los conocimientos y se desarrollan en los seres humanos capacidades para generarlos, no vamos a tener inclusión. Y si los actores que participan del hecho inclusor e inclusivo no
le encuentran sentido a lo que hacen, ni por qué lo hacen, tampoco tendremos inclusión, ¿no? Son como tres planos nuevamente que tienen que estar articulándose. Esto nos exige también aprender a revisibilizar fortalezas de las intervenciones, no solo de los actores psicoeducativos, sino también de los docentes, de los directivos, de los padres, de los niños, de los adolescentes, alumnos mismos, que son singulares, pequeñas tramas, destellos, fragmentos, y que incorporan transformaciones de la cultura escolar y por eso merecen ser reconocidas y expandidas. No siempre los agentes psicoeducativos, los psicólogos que trabajan en la escuela, se entrenan o se forjan en esto de revisibilizar las fortalezas de las pequeñas cosas. Suelen ser más bien críticos, aguzar la mirada a distancia, ver todo lo que falta, el defecto. Y esto para la inclusión es importante, esos pequeños destellos o fragmentos que pueden ser germen de desarrollos. Se requiere además una intersectorialidad genuina, no declamada, en la defensa y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, entre instituciones y organizaciones sociales de salud, de desarrollo social y de justicia, por lo menos. Para vincular ahora inclusión con ética y con algunos inicios del pensamiento sobre ética en educación, ética en la escuela, hemos tomado, porque hemos redescubierto un texto de Vygotsky de 1926 que se llama Naturaleza psicológica de la ética, y habla de la ética en la escuela, ¿no? En realidad habla en 1926 de moral, en un sentido que nosotros al lenguaje contemporáneo de hoy traducimos mucho más frecuentemente como ética, ¿no? En la primera parte sí es moral. Vygotsky dice: los conceptos e ideas de la moral varían dependiendo del medio social, y lo que se considera malo en un tiempo y lugar, en otro puede ser considerado la más grande de todas las virtudes. Siempre ha existido una moral del gobernante y una de los esclavos, y en las épocas caracterizadas por crisis se presentan las más grandes crisis de la moral imperante, porque se revela mucha gente contra el poder de imponer esa moral que tienen las clases dominantes, imponerla a otros sin cumplirla a ellos. La moral burguesa terminó siendo hipócrita, decía una cosa y hacía otra. Fue construida junto a intereses de clase y, predicando el reino de Dios después de la muerte, implantó un reino de esclavistas en este mundo. El niño veía una cosa en el mundo y se le decía otra al mismo tiempo en la escuela. Y todo el esfuerzo de la escuela estaba orientado a reconciliar lo imposible, que era esta divergencia entre la vida real y la moral en la conducta que se pretendía inculcar en la escuela. La fuerza de los preceptos morales estaba enraizada en el poder compulsivo y humillante del miedo al castigo y las penas de conciencia. Había una especial moralidad de lo fuerte y lo débil, y el débil solo podía someterse a las reglas, mientras el fuerte podía romperlas, imponerlas y marginarse.